Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy de la ciudad de Neuquén. Este es un canal donde hablamos de distintas temáticas de adolescencia en general y hoy el tema que vamos a abordar es el tema del acné, que es una consulta bastante frecuente o no tan frecuente, pero que la hallamos cuando estamos haciendo algún control o algo en relación a la consulta de adolescencia. Vamos por este tema. La consulta por acné a veces es una consulta en sí misma, es decir, vienen por este tema, pero no suele ser lo habitual, al menos desde lo que es la consulta general de adolescencia. ¿Esto por qué lo marco? ¿Por qué lo digo? Porque las consultas de adolescencia suelen tener que ver con el apto físico, con algún dolor de panza, con dolores de cabeza, problemas con los hábitos, adicciones a las pantallas, qué sé yo, tantas otras cosas, la ficha del colegio, el apto físico para algún deporte. Y a veces todo lo que tiene que ver con la salud de la piel pareciera como que quedara en un segundo plano o no se le prestara tanta atención. Esto tiene que ver con que a veces en la consulta no se te van trabajando tantas cosas que van pasando como en distintas categorías todas las cosas que se van abordando. Pero bueno, el tema de la salud de la piel es algo que tenemos que considerar porque además es algo que a los adolescentes realmente los preocupa y porque tiene que ver con su imagen corporal. A veces no lo dicen y principalmente esto lo digo por los varones, que es algo que no lo suelen hablar porque suelen asociar el cuidado de la piel con todo lo que tiene que ver con lo femenino, con las cremas y ese tipo de cosas, entonces como que se apartan o les da vergüenza de hablar del tema, pero sin embargo, y les digo esto porque yo atiendo muchos varones, es algo que les preocupa y es algo que les gustaría tener la piel, digamos, en condiciones adecuadas. Aparte porque los incomoda, porque a veces aparece el granito en el lugar donde no tenía que aparecer, en la punta de la nariz, en algún lugar y justo tenía una fiesta, un evento o algo, y bueno, no gusta, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que vamos a abordar un poco y tiene que ver con los cuidados generales de la piel. Por un lado, una de las cosas que tenemos que ver tiene que ver con el cuidado general de la piel, ¿sí? Por ejemplo, este cuidado general está en relación a la limpieza, ¿sí? Que es algo que algunos adolescentes no lo toman en cuenta, pero que es sumamente importante y por ejemplo, todo lo que es el lavado en general. Lo ideal es utilizar jabones neutros, ¿sí? O hay algunos jabones especiales o que son para pieles un poco más sensibles. Hay uno, no me auspicia ninguna marca, ninguna farmacéutica, ni absolutamente nadie. Tiene que ver con cuestiones de experiencia nada más. Por ejemplo, hay uno que se llama Cetaphil, ¿sí? Que es un jabón, viene en barra y todo eso está bastante bueno para lo que es el cuidado de la cara. Eh, Así que esto lo tienen que hacer en forma permanente y constante. Pero además de eso, tienen que saber que en el acné, digamos, con estos granitos, es como la piel está como en una cuestión de como inflamada, ¿sí? Entonces, esta piel inflamada hace que, por ejemplo, con los rayos del sol, los granitos se puedan pigmentar o se pueda, digamos, alterar un poco o pigmentar la cara en general. Estos granitos salen porque en la adolescencia, como hay un incremento de la producción hormonal, hay un incremento también de la producción del sebo, ¿sí? De la grasitud de la piel. Y esto en conjunto con las bacterias y el taponamiento de los distintos conductos sebáceos, se van formando los granitos o las infecciones. Algunos digamos, el acné en algunos adolescentes puede ser leve, algún que otro granito o micropapulitas, es decir, como muy chiquititos, pero hay otros adolescentes que realmente tienen nódulos, cicatrices, se les generan, porque incluso a veces se revientan estos granitos. Las distribuciones más típicas tienen que ver con la cara y el dorso, pero a veces aparecen en otros lugares que son distintos a los más típicos. Y cuando aparecen en otras localizaciones es en donde justamente tenemos que prestar un poco más de atención para ver si es que no está ocurriendo otra cosa de este video, un poco lo que les voy comentando y las cosas que tienen que hacer van un poco y deben ser bajo supervisión médica, ¿sí? No es que después de mirar este video van y compran estos productos que les voy a decir, porque muchos de estos tienen indicaciones precisas y tienen que ser evaluados por un médico. A veces se puede hacer incluso una consulta virtual, como para más o menos ordenar, sobre todo para quienes viven lejos, por ejemplo, pero también desde luego se puede hacer presencial.
Algunos de estos tratamientos generales pueden ser indicados por los propios médicos de cabecera o sus médicos de adolescentes, pero también y desde luego están los especialistas que se dedican al cuidado de la piel. Hay escuelas que dicen que uno puede arrancar como gradualmente, ¿no? Como con tratamientos pequeños, si es que amerita, digamos, la situación, y hay otros que dicen que se puede arrancar como con medicamentos más, no sé llamarlo invasivo, pero como medicamentos que son como más fuertes, ¿sí? Estos son distintos estilos y maneras de abordaje también. Bien, vamos a ir como abordando entonces un poco esto. A los adolescentes esto les preocupa y quieren tratarlo, entonces, bueno, dijimos el cuidado de la piel, ya sea con lo que es la higiene y además, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la utilización de protector solar es fundamental. Eso es uno de los primeros grandes puntos. Después, si queremos utilizar, por ejemplo, medicaciones, se pueden usar, hay una que se llama peróxido de benzoilo, este es un gel que viene en distintas graduaciones. Generalmente viene al 2,5%, al 5% y al 10%. Las graduaciones menores tienen que ver más con el cuidado de la cara y las mayores quizás un poco más con el cuidado de piel más gruesa, como puede ser la de la espalda. Esta es una medicación que hay que tener algunas consideraciones en cómo es la aplicación y lo que puede llegar a ocurrir. Por ejemplo, la que es al 2,5 o 5% es un gel que se puede utilizar en la cara. Esto se tiene que utilizar de manera diaria, es decir, todos los días. Este gel, para utilizarlo, lo que tienen que hacer es lavarse bien la cara. Después de lavarse la cara y sacarse un poco la grasitud, higienizársela bien, se aplican el gel en las zonas donde aparece el acné, en la frente, en las zonas acá en el surco nasogeniano, en la pera o en la zona donde habitualmente le sale. Además de eso, duermen con ese gel en la noche, tengan la precaución de usar alguna remera media vieja o una sábana media vieja porque puede desteñirlas un poquito. Y al levantarse a la mañana tienen que lavarse nuevamente la cara como para sacarse un poco los restos de este gel. Este gel lo que puede provocar es que se blanquee un poquito la cara, ¿sí? En algunos adolescentes los puede irritar. Si los irritan, en esos casos, bueno, tendrán que suspender el tratamiento. Pero es importante que lo utilicen durante todas las noches y a lo largo del tiempo, porque les va a modular la producción de las bacterias en la piel y va a disminuir la cantidad de acné que tienen. Además les va a servir para los puntos negros, ¿sí? O los comedones. En la piel también es muy útil. Y si no, por ejemplo, la que es al 10% que se puede utilizar para el dorso, en la espalda. Después hay otras, como por ejemplo, hay una que viene con ácido salicílico y cloranfenicol, en las marcas, dentro de las más conocidas, el Agnosin. Esta medicación viene en loción, por ejemplo, y en spray. Tiene como contra quizás que se la tienen que aplicar varias veces al día, ¿sí? Se pueden con un algodoncito, se la pueden pasar por la cara, ¿sí? Viene en spray, que es útil como para lo que es el dorso, pero se la tienen que pasar varias veces al día. Esta medicación tiene como bueno que no va, o sea, no tiene como contraindicación con la luz solar, así que quizás para aplicársela en el verano es una medicación que está bastante mejor. Después hay otras como el adapalene, ¿sí? Que es como si fuese también como si fuese una especie de vitamina A, como en exceso, digamos, algo así. Entonces lo que provoca también es la disminución del acné. Hay adapalene también que viene combinado con peróxido de benzoilo, que era lo que estábamos hablando anteriormente. Hay varias combinaciones también de esto. Pero en otras ocasiones se requiere indicar alguna medicación, ¿sí? Estas medicaciones, como por ejemplo la minoxiclina o la doxiciclina, son medicaciones antibióticas que también se da para disminuir un poco la inflamación de la piel. Son tratamientos que se hacen durante aproximadamente 3 meses. Este antibiótico sumado a, o sea, la medicación esta vía oral sumado a alguno de estos geles o cremas también. Si a pesar de esto el tratamiento no anda y sigue con acné, sigue con pústulas, sigue con lesiones, se suele avanzar al siguiente paso, que es la isotetrinoína, en donde ya se agrega esto que conocen muchos como el Roacutan u otras marcas también relacionadas a la misma medicación. Esta medicación sí requiere más controles, es muy importante que no se consuma alcohol mientras está bajo esta medicación, hay que cuidar y hay que hacer laboratorios porque a veces puede afectar al hígado, ¿sí? El aumento de las transaminasas o de las enzimas hepáticas, entonces hay que hacer como algunos controles.
y es una medicación que funciona por dosis acumulativa, es decir, ustedes van a ver, y esto es una medicación que los dan los dermatólogos, van incrementando la dosis gradualmente y la medicación se da por mucho tiempo. Por mucho tiempo me refiero a meses. Esta medicación que se da por este periodo de tiempo, lo que van observando los dermatólogos es acumular dosis, ¿sí? Es decir, necesitan llegar a una dosis total acumulada y es ahí donde cortan el tratamiento. Y otra de las cosas, sobre todo en adolescentes que pueden quedarse embarazadas, es la utilización de anticonceptivos y tener cuidado porque es una droga que es teratogénica, es decir, que puede provocar malformaciones si eventualmente se produjera un embarazo. Así que fíjense que hay muchas cosas a tener en cuenta en lo que es el abordaje del acné, hay muchas cosas que se pueden hacer para este abordaje. También están, por ejemplo, hay adolescentes que en general no tienen acné, pero cada tanto les sale algún granito, ¿sí? O algún granito muy molesto, ¿sí? O que incluso que es grande. Y ahí se pueden usar geles como puntuales, solamente en ese lugar. Que incluso se da a veces cuando tienen tratamientos como con peróxido de benzoilo y se le puede dar además de eso otro gel que puede ayudar al granito puntual. Con esto me refiero, por ejemplo, a geles como el de la clindamicina, que es un gel que se coloca solamente en el granito, 2, 3, 4 veces al día aproximadamente. Y si se agarra a tiempo, quizás se puede frenar y no llega a salir. Hay otros también que se puede usar, como la eritromicina, pero por ahí quizás la eritromicina puede provocar un poco más de resistencia bacteriana y quizás al principio se lo colocan, no pasa nada, pero después ya no les hace efecto. Pero estos que les menciono son como geles más tópicos y tienen que ver con el granito, no para ponerse en toda la cara, ¿sí? Porque es como puntual en los sectores donde está, justamente por el rol antibiótico que tiene. Bueno, hay mucho para hablar del acné y seguramente si esto lo llega a ver un dermatólogo o lo ve alguien más, seguramente va a decir, puff, se puede hablar un montón y hay un montón de cosas. Así que podemos seguir hablando de este tema o pueden dejar algunas preguntas y podemos ver de ampliarlo, ¿sí? A otros temas más. Pero igual siempre tengan en consideración de que van a tener que hacer una consulta. Esto es un video informativo de los distintos tipos de diagnósticos, las cosas que se pueden hacer o los tratamientos posibles. Siempre van saliendo nuevos geles, nuevas cremas, nuevas alternativas, incluso otros tratamientos o tratamientos para las cicatrices. Hay realmente muchas cosas, pero siempre es importante que consulten con su médico adolescente o con su dermatólogo como para ver cómo continuar la atención con esto. Espero que les haya gustado, suscríbanse, compartan este video para que otras personas puedan verlo también y nos estaremos viendo en otros videos más. Adiós, nos vemos, chau chau.